El movimiento sindical. Su principal activo, los hombres y las mujeres que lo integran. Pero ¿quiénes son estas personas? Con una labor de entrega, de lucha, en favor de los derechos de los hombres y las mujeres, de los obreros, las obreras, las trabajadoras, trabajadores de nuestro país. ¿De dónde vienen? ¿Cómo se integran a esta noble causa por defender derechos incluso de personas que ni siquiera conocen? A partir de este momento en Panorama Actual vamos a hacer entrega de una serie de especiales que hablará sobre los orígenes de cada uno de los líderes sindicales de nuestro país, y hemos escogido para este momento tan especial las fechas de sus cumpleaños. Y por supuesto, nos sentimos muy contentos de compartir este escenario con uno de los hombres que en estos momentos está desarrollando una gran batalla en contra de las vejaciones que sufren muchos trabajadores y trabajadoras de nuestro país, a favor de los derechos que le corresponden a la clase trabajadora de nuestro país y que están garantizados por la Constitución de la República y acuerdos internacionales. Y lo hacemos en el marco de la fecha de su natalicio, de la fecha de su cumpleaños. Está con nosotros el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, Jacobo Ramos, a quien le damos la bienvenida a esta nueva sección que hablará de los orígenes de los principales dirigentes sindicales de nuestro país. Jacobo, bienvenido a Panorama Actual. Muy bien, gracias Edwin por la invitación. Como siempre aquí dispuesto a responder las preguntas que ustedes siempre hacen, que son interesantes. Siempre vemos a los dirigentes sindicales involucrados en actividades de lucha a favor de los derechos de los trabajadores, de diferentes índoles, pero pocas veces conocemos quién es esa persona, de dónde viene, qué lo ha motivado a involucrarse en estos quehaceres. Cuéntame. Bueno, quien les habla nació en la sección de Guayabo Dulce, en la provincia de Atomayor, hace precisamente en esta semana, porque es una semana aniversaria, 52 años. Hijo de una trabajadora doméstica y de un chofer de guagua, y nací en esa comunidad pobre de Atomayor. A los 6 años salí de Atomayor y me trasladé a la provincia de San Pedro de Macorís, donde desarrollé mis actividades de muchacho. Ahí en Villa Providencia nos instalamos nosotros en San Pedro de Macorís. Duramos muchos años viviendo en ese populoso barrio de la provincia de San Pedro de Macorís, donde nos desarrollamos como adolescentes y luego posteriormente nos incorporamos a la lucha de los clubes estos deportivos y culturales, que eran una expresión de la época de participación, si se quiere, política. Se usaban los clubes para expresar las cosas que no se podían expresar a través de los medios de comunicación, de los partidos políticos, y ahí comenzó mi vinculación con la parte social. Pero debo decirte que vengo de una comunidad muy pobre. Mi familia también es una familia humilde de esa provincia, que luego se trasladó buscando mejores oportunidades de trabajo a la provincia de San Pedro de Macorís, donde yo duré hasta que tenía 25 años. Cuando cumplí 25 años, entonces, luego de una participación enorme en los clubes, en las ligas deportivas de la provincia de San Pedro de Macorís, y inicialmente en el movimiento sindical, algo muy raro, un fenómeno que se dio en la República Dominicana. Llegaron los famosos motoconchos y nosotros organizamos un sindicato de motoconchistas, sin ser motoconchistas específicamente. Organizamos ese sindicato y resultó que los motoconchistas en pleno decidieron que nosotros teníamos que incorporarnos como secretario general de ese sindicato. A esto me llama una pregunta. ¿Qué te motiva entonces a formar un sindicato? Si vives una vida normal en San Pedro de Macorís, luego vienen los motoconchos, ¿qué te motiva a organizarlo? Mira, realmente no era una vida normal, porque ya yo en esa época era padre de una niña. Tuve que dejar los estudios. Como tú sabrás, comencé estudiando en la Escuela Puerto Rico de la provincia de San Pedro de Macorís, posteriormente el Liceo José Joaquín Pérez, y luego el Colegio Juan Pablo Duarte, que es un colegio cristiano. Mi familia es
de toda la vida adventista del séptimo día, y ahí no pude concluir los estudios del bachillerato, pero tuve que ponerme a trabajar. Entonces, evidentemente hubo que buscar un medio de producción, que en este caso eran un motor que en esa época estaba surgiendo. Y de ahí surge la idea, pues vamos a formar un sindicato de motoconchistas para defender los derechos de los motoconchistas, que en ese momento, como era un transporte nuevo, estaba siendo asediado por las autoridades policiales y pidiéndole papeles. El ayuntamiento tenía también una especie de persecución. Y entonces decidimos organizar eso con el propósito de que este sindicato tuviera la fórmula de cómo defenderse. El sindicato se afilió a la Federación de Organizaciones Sindicales Regional FROCE, y posteriormente en el Congreso de FROCE yo fui electo como secretario de Asuntos Juveniles y Estudiantiles. Posteriormente, a través de ahí me fui a trabajar a la Zona Franca, una empresa de fábrica de Vanitir es esto que se usa en los baños, una fábrica de Zona Franca especial. Duré poco tiempo, luego que salí de ahí me incorporé como trabajador social al Instituto Dominicano de Seguros Sociales, donde comencé a tener contacto mucho más directo con los trabajadores de la Zona Franca de la República Dominicana. Y fue ahí donde me motivé, especialmente porque veía cómo se le violaban los derechos a esos trabajadores. Tenían problemas con el pago del seguro social, había problemas con el pago de los salarios que deberían de vengar, con los incentivos que deberían trabajar esta gente, lo obligaban a trabajar horas extras y no les permitían la organización sindical. Y eso me preocupó, me motivó esa situación, porque yo me mantenía en contacto diario con trabajadores, haciéndole posible que tuvieran toda la asistencia necesaria en el Seguro Social como trabajador social que era, y me surgió la idea de por qué no incorporarnos al sindicato ya directamente, tratando de ver cómo podemos organizar sindicatos en la Zona Franca, que en esa época era sumamente difícil. Yo recuerdo que teníamos hechos de violencia muy serios dentro de los parques industriales del país, y luego me comencé a contactar con los trabajadores. Vino un programa de prueba que trajo la organización, la Central Sindical Norteamericana, a través del Instituto de Desarrollo para el Sindicalismo Libre, que existía una oficina que hoy es el Centro de Solidaridad. Bueno, y ese programa me pusieron a prueba por 3 meses. Organicé 8 sindicatos en la primera prueba, en la Zona Franca, en empresas que tenían una actitud de violación de los derechos, sobre todo empresas que estaban constituidas por mujeres. Luego de que ya pasé la prueba, porque vieron que evidentemente teníamos las condiciones para organizar sindicatos, se nos permitió continuar como un organizador ya fijo en un programa de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos. A partir de ahí yo comencé a organizar sindicatos fuera de San Pedro de Macorís, me trasladé a la Zona Franca de las Américas y constituimos también unos 7 o 8 sindicatos, y posteriormente nos fuimos a Jaina, luego a Villa Altagracia, luego a La Vega, Santiago, a Baní, en todos los lugares del país donde existían Zona Franca. La lucha fue sumamente difícil, pero surgió la idea entonces de formar una federación de trabajadores de la Zona Franca. Y recuerdo que ese día, estando en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, en el Hospital de San Pedro, me senté y dije, ¿cómo se debe llamar? Y comencé a idear el nombre y puse Federación Nacional de Trabajadores de la Zona Franca, FENATRAZONA. Y le pregunté a un amigo que fue el que me involucró en la actividad, ¿rima? ¿Se parece? ¿Te parece bien? ¿Suena bien? Y me dice, me parece excelente, como que es pegajoso el nombre de FENATRAZONA. Y bueno, convocamos un congreso, constituimos la federación, y a partir de ahí comenzó toda una jornada a nivel nacional de trabajo sindical fuerte, con confrontaciones muy serias, logrando el financiamiento de las organizaciones sindicales norteamericanas, las organizaciones sindicales internacionales, y entonces ahí vino toda una historia de lucha que el país ha presenciado a través del trabajo que hemos hecho en la Zona Franca, donde no se permitían sindicatos. Tuvimos una gran lucha en Bonao, donde se estableció el primer convenio colectivo en la Zona Franca, que fue una lucha titánica con esta empresa internacional que hubo que hasta cancelarle la licencia. Se puso en riesgo el sistema general de preferencia que existía en la época, antes del DR Casta,
que establecía los privilegios para la importación de los productos que se fabricaban en la zona franca. Y bueno, esa es toda la historia de cómo llego al movimiento sindical. Previo a eso, todavía en San Pedro de Macorís, yo tuve una gran experiencia dirigiendo clubes, dirigiendo juntas de vecinos, dirigiendo ligas deportivas infantiles. O sea, toda una historia vinculada al aspecto social, a la organización. Luego, años después de tener una militancia de unos 17 años en la organización, la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, vienen los congresos de la CNTD, que todos eran unos congresos, recuerdo, bien fuertes, donde habían presiones diversas por parte de los grupos que se disputaban la dirección de estas organizaciones, y recuerdo que en uno de esos periodos, donde Mariano Negrón era el secretario general, se le prohibió la reelección a Mariano. Y bueno, como Mariano tenía prohibida la reelección, vino un grupo de dirigentes donde a mí me dijo, mira, nosotros estamos dispuestos a apoyarte a ti porque vemos que tú eres la persona que tiene las condiciones para asumir un relevo de un liderazgo de 22 años que ya tenía Mariano Negrón en la CNTD. Y yo les dije a los compañeros, miren, yo no estaba pensando en eso, pero si ustedes han decidido que yo soy la persona, solamente quiero decirle algo. Cuando yo tomo la decisión de echar hacia adelante en un proyecto, no miro hacia atrás jamás. O sea, que si no hay una firme decisión de ustedes de apoyarnos en este proyecto, por favor quiero que me lo digan ahora. Y bueno, empezó, dijeron, no, estamos dispuestos a apoyarte. Y ahí empezó el proceso de participación ya mucho más activa en el movimiento sindical, cuando asumí la Secretaría General de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, que nos ha traído como consecuencia 3 congresos de manera consecutiva, todos sin incidentes en la CNTD, porque hemos tratado de hacer una dirección incluyente, participativa, en donde hemos tratado también de hacer un movimiento sindical mucho más proactivo a los trabajadores, de cara a defender los derechos y lograr conquistas en beneficio de los trabajadores, sobre todo en aspectos que son muy fundamentales, como es el tema de la libertad de asociación, que está prácticamente eliminada en la República Dominicana. Entonces nosotros hemos desarrollado una lucha muy fuerte ahí, también por lograr tener salarios vitales, tratar de salir de ese círculo de pobreza que son los salarios bajos que se pagan en la República Dominicana, y cambiar el sistema de la seguridad social, que como ustedes saben es un sistema inequitativo que fue creado para que el sector financiero del país se beneficie. Entonces en esa lucha nos hemos involucrado en estos 9 años, ya primero como secretario general, luego como presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, y diría que la historia del origen nuestro es bastante, yo quiero contarla en algún momento, en un libro, porque tiene muchos detalles, que en la televisión evidentemente uno no lo puede poner todo junto, pero de verdad que tiene interesantes episodios, momentos difíciles económicos, momentos difíciles en términos familiares, momentos muy cruciales en términos de lo que era la decisión de estar organizando trabajadores, de estar organizando grupos, hasta el punto que mi familia llegó a juzgarme. Me decían, ese muchacho es un vago, ese muchacho no tiene ningún propósito en la vida, ¿qué va a pasar con él? Y resulta que luego de tantos años de trabajo, y de que fui inclusive a Estados Unidos una vez, la primera vez que tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos, tengo unos primos allá que cuando llegué me dijeron, mira, pero tú estás loco, quédate aquí en Estados Unidos, esta es la oportunidad de tu vida. Y yo le dije, no, la oportunidad de mi vida está en la República Dominicana. Yo quiero hacer del movimiento sindical la dedicación, yo quiero servirle a los trabajadores y creo que se puede construir un proyecto diferente a lo que tenemos hoy en la República Dominicana, y por esa razón estoy involucrado en este movimiento con un compromiso que va más allá de lo yo diría que de lo usual. Yo creo que he construido una visión de la importancia que es estar organizado, de la necesidad que tienen los trabajadores y trabajadoras dominicanas y la sociedad en sentido general de cambiar este modelo económico de desarrollo excluyente que genera pobreza y que evidentemente lo único que le ha traído al país es que existan muchos más pobres y que exista una exclusión social como la que existe en la República Dominicana. Yo estoy comprometido con eso, voy a continuar defendiendo el derecho
de los empleados, de los trabajadores del sector público y privado, señores, voy a continuar defendiendo ese principio y voy a continuar además defendiendo la negociación colectiva, defendiendo la seguridad social, defendiendo las instituciones de los trabajadores y participando de manera activa en el movimiento sindical, que sin lugar a dudas es la gran pasión nuestra. Los compromisos de trabajo en las diferentes áreas de lo que compete con la lucha sindical involucra una gran demanda de tiempo. A veces, por supuesto, los dirigentes se involucran tanto con las demás personas del movimiento sindical que lo hacen parte de su familia. Pero sabemos que los dirigentes tienen su propia familia. ¿Cómo es la familia de Jacobo Ramos? ¿Cómo te sientes con ellos? ¿Qué valoran ellos en ti? Quiero decirte que tengo 9 hijos. Muchos me dicen que son muchos, pero mis 9 hijos, cada uno de ellos se llevan varios años de distancia y he tenido la oportunidad de disfrutar esos hijos. La mayor hija mía tiene 33 años, tengo 4 nietos y la verdad es que me siento orgulloso de haber tenido esos hijos, aun cuando no hayan sido todos en un mismo hogar, o sea, una misma familia, porque ellos a mí me adoran, me quieren mucho, me lo manifiestan en cada momento y yo quiero mucho a mis hijos y a mi madre. Y recuerdo también a mi papá, que era un chofer de camión muy bohemio, una persona que le gustaba compartir con los amigos, beber tragos, pero lo recuerdo de manera muy particular porque era una figura muy fuerte en la vida de nosotros. Y te digo que agradezco a Dios por los 9 hijos que tengo, por los 4 nietos. Agradezco que mi mamá está todavía con vida con nosotros, a pesar de que tiene 70 años, se mantiene en salud. Y donde quiera que esté mi papá, también agradecerle la visión que tengo de la vida, porque muchas veces nos sentábamos a hablar como 2 amigos, o sea, y hablábamos de muchas cosas interesantes siendo yo un niño. Yo creo que eso definitivamente formó el carácter que tengo hoy y por eso agradezco tanto a él como a mi madre, que definitivamente trabajando en una casa de familia fue que me sostuvo. Yo soy único hijo de mi mamá, aunque tengo 7 hermanos, mi mamá solamente me tuvo a mí. Yo estoy orgulloso de ella y orgulloso de mi familia y agradezco también a las madres de mis hijos, que son 5 mujeres las que he tenido, a mi esposa actual, con la cual tengo dos hijas preciosas, una de 6 años y una de 9 años, y de verdad que me siento satisfecho a mis 52 años de lo que he logrado. Solamente me queda pedirle a Dios que me dé fuerza, que me dé vitalidad, que me dé salud, para continuar con el compromiso de cuidar mi familia y continuar con el compromiso de luchar por la gran pasión que yo he sentido por la defensa del derecho de los trabajadores y trabajadoras dominicanos y de los trabajadores en sentido general a nivel también internacional. Involucrarse en los problemas de los demás, digamos, la lucha constante por las necesidades que tienen los trabajadores, necesita más que la disposición personal, una vocación. ¿Cómo se entrega Jacobo Ramos a estos trabajos para defender los derechos de las mujeres y los hombres de nuestro país y, ¿por qué no?, internacionalmente también? Debo contarte que no solamente he tenido la oportunidad de participar como dirigente en la República Dominicana, también fui vicepresidente de una organización mundial, la International Ladies Garment Worker Union, con sede en Bruselas por 4 años, y la Confederación del Vestido, Cuero y Calzado por 8 años en Centroamérica y República Dominicana como vicepresidente. Y esos años de trabajo, en donde me dieron la oportunidad de viajar por muchas partes del mundo, he tenido la posibilidad, o sea, la oportunidad de intercambiar con trabajadores de muchos puntos del mundo, y eso me ha llenado también de satisfacción, poder conocer y evaluar cómo viven los trabajadores en cada país. Por ejemplo, tú vas a Europa y ves cómo viven los trabajadores en Europa. Tienen un estado social de derecho diferente a lo que tienen en Asia, a lo que tienen en África, a lo que tenemos en Sudamérica, aquí en América, a Centroamérica y también al Caribe. Yo he tenido la oportunidad de viajar por todos esos continentes y ver cómo es la vida de los trabajadores. Y por eso me siento orgulloso y satisfecho,
lo que espero es poder seguir sirviéndole a esa clase trabajadora, tanto en los escenarios nacionales como en los escenarios internacionales. Ese es mi compromiso y yo voy a continuar cumpliéndolo mientras yo esté aquí con vida. Ser dirigente sindical, Jacobo, involucra que tienes que enfrentar poderes económicos, poderes empresariales, intereses muy fuertes. Lo que nos deja dicho que en este tipo de lucha no todo es color de rosa. Me imagino que has tenido que enfrentar amenazas, que has tenido que enfrentar confrontaciones inclusive hasta directas. ¿Cómo ha sido esto en tu vida? Mira, realmente es cierto, el que está como dirigente sindical tiene que enfrentar diversas situaciones en diversos momentos. Y he tenido situaciones en donde me he enfrentado a personas que están bajo la autoridad del poder económico en las empresas y que son capaces de cualquier cosa y hemos estado bajo riesgo, con muchas amenazas en diversas luchas. Pero eso lo único que ha servido es para fortalecer el espíritu y la decisión que nosotros tenemos de servir a los trabajadores de manera libre, de manera democrática. Nunca que me han hecho una amenaza, que me la han hecho en varias oportunidades, por teléfono, de manera personal. Hemos estado bajo amenaza inclusive policial, porque en la lucha que hemos desarrollado hemos tenido que confrontar muchas veces de frente a las autoridades policiales que muchas veces se ponen al servicio del capital. Pero eso lo único que ha servido es para reforzar la fortaleza nuestra y la decisión que hemos tenido de participar en el movimiento sindical. Yo de verdad que en esos momentos en que me he visto bajo amenaza, siempre lo que he tratado es que mi familia no se entere de eso, de que eso no llegue a mi casa, porque tú sabes lo que eso representa, sobre todo para las madres, los padres de cualquier individuo que está participando en la lucha social. Pero claro que nos han amenazado, claro que nos hemos sentido en peligro, pero reitero, nada de eso ha logrado amilanar el espíritu y la decisión de nosotros mantenernos en el movimiento sindical y en la lucha, activa y permanente, desafiando todo riesgo, poniendo en juego hasta la vida. Nosotros hacemos, si lo decimos al pueblo dominicano, al país nuestro, que no tenemos miedo a ninguna de esas intimidaciones que se producen en la lucha sindical, en este trabajo, que es un trabajo de riesgo, que tiene también sus momentos donde uno la pasa muy bien. Por ejemplo, cuando tienes la oportunidad de viajar fuera del país, intercambiar con otros actores sociales de otros países y estar en esas recepciones, bueno, eso es una compensación al peligro, al riesgo. Cuando logras una negociación colectiva, que logras reposición de dirigentes sindicales, cuando logras mejorar la condición de vida o resolver un problema de un trabajador, también tú sientes una satisfacción muy especial que compensa las amenazas, que compensa el riesgo. Entonces, por esa razón, nosotros seguimos participando en este movimiento. Agradecer a Jacobo Ramos su participación en esta primera entrega de Orígenes, el origen de los dirigentes sindicales, de dónde vienen, qué les motiva a participar en esta lucha por defender los intereses de los trabajadores y las trabajadoras de la República Dominicana. Esta primera entrega es el inicio de muchas más que ustedes estarán viendo a través de Panorama Actual. Bueno, finalizando, yo pienso que nosotros los dirigentes sindicales, tanto de la República Dominicana como de todo el mundo, debemos tratar de construir una estrategia que traiga como consecuencia el que la organización de los trabajadores sea igual en todos los países. Mi anhelo es que pueda existir un verdadero sindicalismo internacional que incluya, o sea, ahora estamos en un movimiento sindical internacional, pero que haya un solo sindicato a nivel mundial, que represente los intereses de los trabajadores. Por eso nos hemos involucrado en el tema de la autorreforma sindical que está planteando la organización nuestra a nivel internacional, la Confederación Sindical de las Américas y la Confederación Sindical Internacional, donde plantean que tienen que haber menos sindicatos y más trabajadores organizados. Ese es mi proyecto, ese es el proyecto que voy a impulsar y yo reitero mi compromiso por siempre con los trabajadores y trabajadoras y con los pobres de la República Dominicana, con los pobres de todo el mundo.
Yo creo que eso es lo que me mueve. La inequidad social, la injusticia social, la violación de los derechos de las personas, en cualquiera de las dimensiones que se produzca, siempre va a encontrar la oposición, la lucha de nosotros en el camino que nos quede por recorrer en esta vida. Jacobo, muchísimas gracias.